Dicen que en Sonora hay noches que no pertenecen al mundo de los vivos, noches en las que el desierto guarda el aliento y la lluvia cae como si alguien la empujara desde un cielo que no quiere abrirse. Aquella noche la taberna perdida junto al camino apenas tenía luz, pero todos sintieron que algo se acercaba antes de oír los pasos. Era un hombre vestido de negro impecable, sin una sola gota de lluvia sobre su ropa. Su presencia heló el aire y cuando habló, el silencio tembló. «Vengo a cerrar un trato», di. Chojis. Desde ese instante, todos supieron que nadie saldría igual de ese lugar. En Sonora hay noches que no parecen de este mundo. El desierto calla, el viento se detiene y hasta las cantinas más ruidosas bajan la voz. Aquella noche, en una taberna perdida junto a la carretera, la lluvia cayó de golpe, pero el hombre que cruzó la puerta no traía una sola gota encima. Sombrero negro, botas limpias, mirada imposible. Solo dijo: «Vengo a cerrar un trato, y alguien va a pagar esta cuenta con el alma». La taberna quedó envuelta en un silencio tan denso que parecía tener peso propio, como si el aire se hubiera convertido en un telón oscuro que aislaba a todos del mundo exterior. La lluvia seguía golpeando el techo, pero dentro del lugar el sonido llegaba apagado, distante, como si ya no perteneciera al mismo tiempo. Celia intentó mantener la compostura, aunque por dentro sentía un temblor que le recorría las manos y la espalda. Sabía que aquel hombre no era un viajero común. Sabía que algo en el desierto había cambiado desde su llegada, y lo confirmaba cada segundo que pasaba. Mar y Lucinda estaban juntas en un rincón respirando hondo, intentando no mirar las monedas doradas sobre la barra, porque cada vez que el brillo parpadeaba, parecía que algo se movía dentro de ellas. La luz viva que latía en pequeños pulsos como un corazón escondido. La madera vieja del piso comenzó a crujir sin razón, como si la taberna respirara, cada vez más seguido, como si algo bajo la tierra despertara. Poco a poco el extraño camino, sin prisa hacia una mesa del centro, se sentó y apoyó sus manos guantadas sobre la superficie. La mesa no hizo ruido, no vibró, solo quedó inmóvil como si temiera moverse. Celia entendió que debía acercarse, aunque todo su cuerpo gritaba que huyera, pero no podía hacerlo. Había algo en la mirada oculta del visitante, que la sujetaba como una cuerda invisible. La amarraba desde el pecho hacia adelante, como si tirara de ella sin tocarla. Dio un paso, luego otro, respirando despacio, como si un movimiento brusco pudiera romper algo en el ambiente. Cuando estuvo frente a él, vio por primera vez un resplandor bajo el sombrero. No eran ojos humanos, eran dos puntos rojos. Apenas visibles, pero lo suficiente para hacerle sentir un frío que le atravesó el alma. Como un cuchillo en silencio. El hombre inclinó la cabeza, apenas lo necesario para hablar. Dijo que aquella noche sería larga, que el desierto escucharía su nombre, que la lluvia había sido solo el primer aviso de lo que estaba por venir. La voz sonaba como metal, arrastrándose sobre piedra seca, y cada palabra se quedaba suspendida en el aire, como si se negara a desaparecer. El hombre pidió que pusieran música, pero la rocola estaba apagada desde la llegada del visitante. Celia intentó encenderla. El botón no reaccionaba, pero de repente, sin que nadie tocara nada, la máquina emitió un zumbido y se encendió sola, iluminando la taberna con un brillo tenue. Los botones comenzaron a moverse, como si alguien invisible los presionara hasta colocar una canción antigua, una melodía de violines suaves, que nadie en la taberna recordaba haber escuchado jamás. La música se deslizó por el aire como una sombra, un sonido que parecía venir desde muy lejos, desde tiempos que no pertenecían al presente. Mar cerró los ojos porque la melodía le recordaba algo, aunque no sabía que era una tristeza vieja, un eco de voces femeninas perdidas en la sierra. Lucinda sintió un escalofrío en los brazos, como si el aire hubiera pasado sobre su piel sin moverse. Nadie se atrevió a hablar. El hombre sacó más monedas y las acomodó sobre la mesa, siempre en grupos de 3 contadas, una por una sin equivocarse, como si fueran parte de un ritual repetido por siglos. Celia dio un paso atrás intentando entender el significado de aquel acto, pero el visitante habló otra vez. Dijo que las monedas eran una llave
que cada una abría una puerta, que nadie debería cruzar, pero que esa noche todas las puertas estarían abiertas para quien quisiera mirar mar. Retrocedió un poco. Lucinda sintió las manos heladas. El anciano que antes dormía se levantó despacio con la mirada perdida, como si ya no supiera dónde estaba la tormenta. Afuera se intensificó, pero dentro de la taberna, la música parecía cubrir todos los sonidos exteriores, como si el desierto hubiera cedido el control. El visitante miró a las dos muchachas y les preguntó sus nombres, no como un cliente, sino como alguien que ya los conocía de antemano. Las chicas no respondieron, pero aún así el hombre sonrió, como si hubiera escuchado una respuesta invisible. Luego preguntó por sus familias, por sus pueblos, por los caminos que tomaban cuando bajaban de la sierra. Cada pregunta parecía más antigua que la anterior, como si hablara de personas que ya no existían o de lugares que habían sido borrados del mapa. El hombre mencionaba nombres desconocidos, apellidos, que ninguna de ellas había oído jamás, pero que les provocaban una sensación de reconocimiento extraño, como un recuerdo ajeno. Celia sintió que el ambiente se llenaba de algo invisible, algo que movía las sombras en las paredes, aunque las velas estaban quietas. Incluso la lluvia parecía detenerse en ciertas pausas, como si escuchara la conversación en algún momento. El visitante se rió, pero no fue una risa humana, sino un sonido seco, hueco, como si viniera de un cuarto vacío o de una cueva profunda. La taberna entera pareció estremecerse y la rocola bajó su volumen, como si temiera competir con aquel sonido. Mar llevó las manos al pecho, porque sintió que algo le faltaba. El aire se volvió más denso, más pesado, más difícil de inhalar. Las monedas sobre la mesa comenzaron a brillar cada vez más fuerte. La luz dorada se reflejaba en el suelo, en las paredes, en los ojos del anciano, que observaba todo como si viera una visión sagrada. Las monedas cambiaban de tono, pasando de un dorado tibio a un rojo suave como brasas que comienzan a encenderse. Lucinda retrocedió, pero chocó con una silla. La silla se movió sola, como si algo la hubiera empujado. Ninguno de los presentes tuvo dudas desde ese instante. Había algo más en la taberna, algo que no era humano, algo que el visitante había traído consigo, desde más allá del desierto. Celia intentó hablar, pero la voz no le salió. Fue entonces cuando el hombre murmuró que la noche tenía dueño, que el desierto había esperado demasiado tiempo, y que ahora por fin tenía testigos para continuar un ciclo que nunca se había roto. La puerta de la taberna se cerró sola con un golpe seco, la ventana vibró y una sombra pasó por afuera, aunque no había nadie en la carretera. Mar tomó la mano de Lucinda sin intentar disimular el miedo, y el anciano comenzó a rezar en voz baja, sin que nadie pudiera. A entender las palabras parecía un idioma viejo perdido. El visitante se puso de pie a la mesa. No sonó la madera, no crujió su figura, parecía pesar más que un hombre común, pero el piso no reaccionaba, como si la taberna entera aceptara su presencia sin resistencia. Dijo que el trato estaba hecho, que el oro había sido ofrecido y que el precio ya estaba marcado. Celia sintió las piernas débiles, algo en su interior. Sabía que esas palabras no eran metáforas, que esa noche algo debía pagarse y que nadie allí podía escapar del alcance de aquel hombre ni del destino, o que había traído consigo desde algún lugar oscuro y antiguo, como el fuego mismo. El silencio dentro de la taberna era tan profundo que parecía absorber los pensamientos de todos, como si cada respiración fuera tragada por una presencia que nadie podía nombrar. La música seguía sonando desde la rocola, pero ahora la melodía parecía deformada, como si viniera desde una distancia imposible, como si la hubieran grabado bajo tierra o dentro de un pozo muy antiguo. El visitante seguía de pie observando a todos con una quietud que no era humana. Cada movimiento de su cuerpo parecía calculado, como si respondiera a un ritmo que los vivos no podían escuchar. Las monedas sobre la mesa continuaban brillando, pero ya no con la luz dorada de antes. Ahora emitían un resplandor más intenso, un tono anaranjado como metal recién salido del fuego.
Mar daba pasos cortos hacia atrás, intentando alejarse de la mesa, pero parecía que el aire mismo la empujaba hacia adelante. Lucinda sentía la garganta seca, como si hubiera tragado polvo del desierto, y no podía apartar la mirada de las monedas. Cada una parecía latir como si contuviera un corazón vivo encerrado en el oro. El anciano en la esquina comenzó a murmurar palabras sin sentido, o al menos eso parecía al inicio, pero Celia reconoció algunos términos viejos, leyendas sonorenses, historias que hablaban de espíritus de la sierra de hombres que pactaban con fuerzas oscuras para obtener riqueza y poder, historias que los mayores contaban junto al fogón para advertir a los jóvenes sobre los peligros del desierto. Pero algo en la voz del anciano no era normal. Las palabras salían como si alguien más las dijera a través de él, una fuerza que lo usaba como un instrumento para repetir algo que no debía ser recordado. El visitante caminó lentamente hacia la barra y extendió su mano enguantada sobre una de las velas. La llama creció como si reconociera su presencia, como si lo saludara con respeto o miedo. La luz se volvió más alta, más brillante, proyectando sombras de formas alargadas que se movían solas sobre las paredes, sombras que no coincidían con ninguno de los presentes. Celia dio un paso atrás, sintiendo que algo muy antiguo estaba despertando, algo que no pertenecía al mundo de los vivos ni del tiempo presente. De pronto la música se detuvo. La rocola emitió un chasquido, y todas las luces parpadearon. El visitante giró su cabeza hacia las dos muchachas y les dijo que se acercaran, que la noche había madurado y que era momento de continuar el trato. Mar negó con la cabeza, pero sus piernas no respondieron. Lucinda quiso agarrar su brazo para detenerla, pero al tocarla sintió un escalofrío tan fuerte que tuvo que soltarla, como si Mar estuviera fría como hielo. El anciano se puso de pie temblando mientras repetía, en voz baja, que el oro tenía dueño, que el oro siempre cobraba algo a cambio. Celia notó entonces que las monedas comenzaban a moverse despacio, vibrando sobre la mesa, como si algo debajo de ellas estuviera empujando desde dentro. Una de las monedas rodó hacia el piso, y al caer no hizo el sonido normal del metal, sino un golpe hueco que resonó por toda la taberna, como si hubiera caído sobre una superficie vacía, un vacío profundo. Mar dio un grito ahogado y se tapó la boca con las manos. Lucinda miró al visitante esperando una reacción, pero el hombre solo inclinó levemente la cabeza como si apreciara el miedo, como si lo necesitara. La puerta de la taberna comenzó a vibrar como si alguien la golpeara desde afuera, pero sabían que no podía haber nadie allí. El camino estaba completamente vacío y la lluvia había transformado el desierto en un mar de barro imposible de cruzar. Las ventanas temblaron y las velas parpadearon una y otra vez hasta que de pronto todo se estabilizó. El visitante extendió su mano sobre la mesa y las monedas se detuvieron de inmediato, como si obedecieran una orden muda. Entonces habló sin levantar la voz, pero cada palabra retumbó dentro del pecho de todos. Dijo que el desierto guardaba secretos que habían permanecido dormidos durante siglos, que el oro que brillaba era solo una forma de llamar a quienes estaban destinados a ver la verdad. Dijo que el trato no era solo una transacción, sino una llamada, una invitación a un camino que ninguno de ellos podía rechazar, que la noche había elegido a 11 mujeres una vez, y ahora la noche elegía de nuevo a quienes se encontraban en ese lugar. Mar comenzó a llorar en silencio. Lucinda tuvo que sostenerla para que no cayera de rodillas. Celia se acercó al visitante, intentando reunir valor para pedirle que se fuera, que dejara a las muchachas en paz, pero antes de hablar, vio algo bajo la sombra del sombrero, un destello rojo, no un reflejo sino un fuego verdadero, como si en lugar de ojos tuviera brasas encendidas, y supo en ese instante que las palabras no iban a servir para detenerlo. El visitante no era un hombre, era algo más antiguo, algo que caminaba por la tierra antes de que las historias fueran escritas. El anciano comenzó a rezar más fuerte, mirando hacia la puerta que seguía vibrando ligeramente. Como si alguien o algo siguiera tocando desde afuera,
El visitante se acercó despacio hacia el viejo, y éste retrocedió choreando palabras entrecortadas, implorando a los santos. Pero el hombre de negro se inclinó sobre el anciano y dijo que los rezos no tenían fuerza allí, que ese lugar ya había sido marcado hacia muchas generaciones, que la taberna se había construido sobre un punto donde el desierto respira, ahí donde los muertos escuchan cada palabra dicha por los vivos. La vela más cercana al visitante se apagó de golpe dejando una parte del salón en penumbra, y en esa sombra algo se movió, no un animal, no un hombre, algo sin forma definida, algo que parecía hecho de arena, humo y oscuridad. Celia quiso gritar, pero no pudo abrir la boca. Mar cerró los ojos y Lucinda sintió que algo frío le tocaba el hombro. El visitante colocó 3 monedas sobre la barra. Cada una emitía una luz rojiza que iluminaba la madera vieja con un resplandor inquietante. El hombre dijo entonces que las monedas eran sellos que quien tocara una de ellas quedaría marcado, que el precio del trato no era dinero, sino presencia, obediencia y silencio, que el oro verdadero no brillaba, porque el oro vivo era fuego antiguo, y que el fuego siempre exige algo a cambio. Celia comprendió que no estaban ante un cliente, sino ante un cazador, un ser que no buscaba almas perdidas, sino personas vivas que pudieran continuar un ciclo que ni la lluvia ni el tiempo habían logrado detener. En ese momento se escuchó un sonido bajo la tierra, un retumbo profundo, como si algo gigantesco hubiera dado un paso en la oscuridad del subsuelo. Todos quedaron inmóviles, la taberna entera. Vibró las botellas sobre los estantes, tintinearon y la rocola se encendió sola otra vez. Pero esta vez no hubo música, solo un murmullo, un canto antiguo que parecía repetirse una y otra vez, sin palabras, sin idioma, solo un lamento que hacía que los huesos temblaran con cada vibración. El visitante se giró hacia la puerta y dijo que era hora de abrirla, que todo lo que esperaban debía entrar, que la noche había reclamado su deuda y que el desierto estaba listo para despertar lo que había estado dormido durante demasiado tiempo. Celia dio un paso adelante intentando detenerlo, pero el hombre la miró, y ese solo gesto bastó para quitarle toda la fuerza. Las piernas se le doblaron y tuvo que sostenerse de la barra. Mar. Comenzó a gritar. Lucinda. Corrió hacia ella intentando cubrirla. El anciano cayó de rodillas llorando. La puerta tembló con más fuerza. Luego, con un solo golpe, se abrió de par en par, dejando entrar una corriente de aire helado tan intenso que las velas se apagaron todas al mismo tiempo, y en la oscuridad algo entró desde afuera. No un animal, no un hombre, sino una presencia, una sombra viva, que avanzó lentamente hacia el interior, como respondiendo a un llamado antiguo, un llamado hecho por el visitante con las monedas y con su llegada esa noche, en la taberna perdida del desierto de Sonora. La oscuridad que invadió la taberna no era la oscuridad común que llega cuando se apagan las luces. No era sombra, era algo más denso, más vivo, un cuerpo sin forma, que se deslizó por el suelo, como si buscara respirar dentro del lugar, como si hubiera esperado siglos para cruzar ese umbral. La puerta seguía abierta de par en par, y la lluvia golpeaba afuera, pero no entraba ni una sola gota, como si algo invisible detuviera cada gota antes de tocar el piso. El visitante se quedó inmóvil con el sombrero inclinado hacia la sombra, como si la reconociera, como si fueran viejos compañeros o partes de un mismo todo. Mar soltó un grito leve, pero Lucinda la abrazó por la espalda para evitar que se desmayara. Celia sintió un temblor en el estómago, una mezcla de náusea y frío que le recorrió el cuerpo entero. Intentó dar un paso hacia atrás, pero sus pies estaban pegados al piso, como si la madera se hubiera suavizado, y la sostuviera atrapada. El anciano seguía de rodillas, aunque ahora no rezaba, solo repetía una frase sin sentido, una frase que parecía arrancada de un cuento olvidado bajo la arena. Decía que el desierto siempre vendría por lo suyo, que el fuego nunca se apagaba, que la deuda nunca moría. La sombra alargada se movió con más claridad al acercarse a la luz tenue que entraba desde afuera. La forma no era humana,
pero a ratos parecía levantar algo parecido a un brazo o un torso. Luego se deshacía en hilos largos, como si fuera humo mezclado con arena. Celia pensó que podía estar imaginándolo, pero entonces la vio de nuevo respirar, si era que se podía llamar. Respirar a ese movimiento suave que hacía como si aspirara el aire de la taberna, robando un poco de vida a cada persona, con cada movimiento. La vela más cercana volvió a encenderse sola y su pequeña llama se estiró hacia la sombra, como si fuera atraída por una corriente invisible. Lucinda retrocedió porque pudo ver por un instante algo oculto dentro de la figura. No eran ojos, no eran huesos, era un vacío rojo profundo como el interior de una brasa en el fogón, un fuego antiguo que parecía moverse dentro de la sombra, como si ella misma estuviera hecha de ese calor sellado. La sombra avanzó hacia la mesa, donde el visitante había colocado las monedas, y cuando se acercó el resplandor rojizo de las monedas aumentó, como si respondiera a la presencia. El visitante habló en un tono tan bajo que nadie hubiera podido escucharlo, si no fuera porque la taberna entera guardó silencio para dejarlo hablar. Dijo que la sombra era un custodio que había venido a verificar el trato. Dijo que la noche había abierto el camino, que las puertas del desierto estaban al fin alineadas y que nada podría cerrar ese ciclo, ahora que había comenzado. Lucinda sintió las piernas temblar, pero aún así trató de proteger a Mar, abrazándola con fuerza, aunque ambas sabían que nada humano podría detener lo que estaba entrando por la puerta. El anciano intentó levantarse, pero sus piernas cedieron como si la sombra hubiera absorbido toda su fuerza. De un solo soplo, se desplomó sobre la mesa más cercana, y el visitante se inclinó hacia el viejo con una quietud inquietante, dicho que los hombres siempre intentaban huir del destino, pero que el destino tenía una forma particular de reconocer a quienes lo temían. Celia quiso intervenir, pero un sonido la detuvo. Era un sonido que venía desde el piso de madera. Un golpeteo suave, un ritmo constante, como si algo debajo de la taberna caminara muy lento, muy profundo. El visitante giró la cabeza hacia el piso y la sombra se encogió como si obedeciera una llamada desde abajo. Mar empezó a llorar en silencio y Lucinda la tapó para que no viera el piso, porque debajo de la madera se formaban pequeñas grietas finas, como hilos que brillaban con luz rojiza. La misma luz de las monedas. Celia sintió que algo debajo de la taberna estaba despertando algo inmenso, algo que dormía enterrado bajo la arena desde antes de la existencia del pueblo o de los caminos, algo que el visitante estaba tratando de desatar con sus monedas y con su presencia. Aquella noche, el piso vibró de nuevo, pero esta vez la vibración no fue suave sino profunda, como si un latido gigante estremeciera todo el salón. Lucinda dio un paso atrás jalando a Mar, pero la sombra se movió rápidamente y se interpuso entre ellas y la puerta, como si supiera que intentarían huir. La figura se estiró como una columna larga y oscura, cubriendo casi todo el camino de salida. Celia intentó correr hacia la cocina buscando algún tipo de arma, pero antes de llegar, sintió que el aire le golpeaba la cara, como si una mano enorme la hubiera empujado hacia atrás. Cayó contra la barra, y el impacto le sacó el aliento. Las monedas comenzaron a moverse sobre la mesa, girando sobre sí mismas, como si fueran peonzas encendidas. Cada una emitía un sonido agudo, un tintineo que se mezclaba con el crujido del piso y el murmullo de la sombra. La rocola encendió otra vez, y una melodía diferente comenzó a sonar, pero esta vez no era música. Era un canto femenino, un canto suave, triste, profundo. Mar reconoció la voz, aunque nunca la había escuchado. La voz parecía hablarle directamente a ella, parecía decir su nombre, aunque nadie lo notó. El visitante levantó la mano, y todas las monedas se detuvieron, quedando inmóviles, como si el tiempo se hubiera congelado. Lucinda trató de acercarse a Celia, pero la sombra se interpuso de nuevo, moviéndose como una ráfaga negra que recorrió el salón, sin dejar rastro. El visitante dijo que el oro no era pago sino llave,
que cada moneda abría un camino distinto, un camino que no todos estaban preparados para ver. Dijo que el desierto guardaba un secreto debajo de la taberna, que las 11 mujeres de Isto, rías antiguas, habían sido marcadas de la misma forma, y que ahora la noche había elegido nuevas testigos. El piso crujió tan fuerte que todos se taparon los oídos. El anciano gritaba que algo estaba saliendo, que algo más grande que la sombra se acercaba. Lucinda tomó aire y trató de proteger a Mar, pero ambas sintieron un frío repentino que les recorrió la espalda. Vieron entonces cómo la madera se abría lentamente, como un párpado gigante, dejando ver una luz roja incandescente que pulsaba bajo el piso. La sombra se acercó al borde del agujero, como si estuviera esperando una orden. Celia sintió que el aire se volvía más pesado, más caliente, como si alguien hubiera encendido un fogón gigantesco bajo sus pies. El visitante dio un paso adelante y el piso dejó de temblar por un momento, como si esa sola presencia controlara la fuerza que surgía desde abajo. Dijo que la tierra estaba lista, que la puerta había sido abierta, que la noche no terminaría hasta que el trato fuera completado. Celia intentó hablar, pero el visitante la miró y su voz se apagó en la garganta. Mar rompió a llorar. Lucinda quiso huir, pero la sombra alzó una forma parecida a un brazo y todo se congeló. La luz bajo el piso se expandió, y un viento caliente llenó la taberna, un viento que no venía de la tormenta, sino de lo que estaba despertando bajo la arena del desierto. Las monedas brillaron de nuevo, como si celebraran la llegada de algo que nadie quería ver, algo que estaba ascendiendo desde un lugar donde la noche nunca terminaba, algo que había esperado demasiado tiempo para ser liberado. El calor que surgía desde el agujero en el piso se extendió por toda la taberna, como si un horno gigantesco hubiera sido encendido bajo la madera. Cada respiración ardía en el pecho, y la luz roja que subía desde abajo iluminaba los rostros de todos con un resplandor enfermizo. La sombra se mantuvo al borde del abismo como un guardián, esperando instrucciones, quieta, silenciosa, latiendo al mismo ritmo que las monedas sobre la mesa. Celia cubrió su boca, porque sentía que el aire comenzaba a faltarle luz. Cinda sostuvo a Mar con fuerza, y el anciano se arrastró hacia la pared, intentando huir de algo que ni siquiera tenía forma, pero que podía sentir que se acercaba desde la profundidad. Entonces la madera se quebró de golpe, levantando astillas en todas direcciones, y un sonido escapó del agujero, un sonido que no pertenecía al mundo de los vivos. Era un gemido largo, grave, como si la tierra misma se quejara, como si algo muy antiguo estuviera despertando. Después de siglos de silencio, la taberna entera tembló. Las botellas cayeron de los estantes y la rocola emitió un último chillido antes de apagarse para siempre. El visitante no se movía. Parecía disfrutar de lo que ocurría como si hubiera esperado ese momento por generaciones. Desde la abertura en el piso surgió una corriente de aire caliente, cargada con un olor a metal quemado y arena vieja. La luz roja se intensificó y por un instante todos pudieron ver figuras moviéndose allí abajo. No cuerpos, sino sombras largas, delgadas, como si fueran los recuerdos de personas que alguna vez caminaron por la tierra, pero que ahora solo existían como ecos atrapados entre el fuego y la oscuridad. Celia retrocedió tropezando con una silla, pero al caer sintió que la madera se ablandaba bajo sus manos como si el piso comenzara a derretirse. El visitante dijo que la noche había elegido a quienes debían mirar, que no todos los ojos podían soportar la verdad, que no todas las almas estaban listas para ver el precio real del trato. Mar lloraba, sin poder contenerse. Lucinda intentaba cubrirla, pero la sombra se acercó a ellas moviéndose como una serpiente hecha de humo y arena. El anciano gritó que esas no eran sombras, que eran almas antiguas marcadas por el mismo trato que ahora estaba cayendo sobre la taberna. Las voces dentro del agujero comenzaron a multiplicarse. Eran murmullos mezclados con lamentos, eran cantos sin palabras, eran gritos ahogados, eran un llamado. El visitante levantó una moneda, la más brillante, la más viva,
El calor que emitía era tan fuerte que el aire sobre ella vibraba. Dijo que la llave estaba completa, que el portal había respondido, que el desierto reclamaba lo que le había sido prometido. Celia quiso correr hacia la puerta, pero la sombra se movió con rapidez, bloqueando completamente la salida, y estiró una especie de brazo hacia ella. No la tocaba, pero el frío que emanaba la paralizó de inmediato. Sintió que su fuerza se drenaba, como si algo invisible le absorbiera el aliento. Lucinda se acercó a Celia intentando empujarla lejos, pero entonces la luz bajo el piso aumentó de tal forma que todos quedaron cegados por un instante. Se escuchó un sonido parecido a cascos, golpeando contra metal, aunque no había nada sólido allí dentro. El anciano se tapó los oídos y comenzó a sollozar diciendo que ya venían, que ya estaban ascendiendo, que nada podría detenerlos. Esta vez el visitante extendió los brazos hacia la abertura, y la sombra se inclinó como si lo reverenciara desde abajo. El Egeo comenzó a subir. Al principio solo se vio un resplandor rojizo, luego una figura más definida, algo que no tenía forma humana, pero que avanzaba como si tuviera extremidades largas y delgadas. Era un cuerpo hecho de luz y oscuridad mezcladas. Un cuerpo que parecía arder, pero sin consumirse cuando la criatura emergió por completo. El calor se volvió insoportable. Mar cayó al suelo convulsionando. Lucinda gritó su nombre, pero su voz fue tragada por un viento ardiente que se levantó desde el agujero. Celia miró fijamente a la criatura y sintió un golpe en el pecho. Su corazón latió tan fuerte que creyó que se rompería. El visitante habló de nuevo. Su voz era ahora más grave, más profunda, como si viniera de muchas bocas al mismo tiempo. Dijo que el trato estaba completado, que la tierra lo había reconocido, que la llave había sido entregada. Dijo que la noche cobraría 11 nombres, igual que en tiempos antiguos, y que el oro que había sido ofrecido no era para los vivos, sino para los que aguardaban debajo de la arena. Entonces, la criatura dio un paso adelante, y la taberna entera pareció inclinarse como si la presencia de aquel ser fuera demasiado pesada para el mundo humano. La sombra se deslizó hacia Mar, y Lucinda levantó los brazos para protegerla, pero algo invisible la arrojó contra la barra. Celia quiso ayudar, pero no pudo moverse. Sentía que sus huesos temblaban como si el calor los estuviera ablandando dentro de su cuerpo. El anciano cayó boca abajo sobre el piso, murmurando que ya lo veía, que ya recordaba que esa presencia había estado allí desde antes de que existieran los caminos o las historias. Luego se quedó inmóvil mientras la luz roja lo bañaba por completo. El visitante bajó la mano, y las monedas sobre la mesa se derritieron como si fueran cera caliente, formando un charco dorado que se expandió por la madera. La criatura dio un último paso, y entonces la taberna se llenó de voces, gritos, cantos, lamentos, todos provenientes del portal abierto en el piso. La luz roja se elevó como una columna que cubrió el techo. El visitante se giró hacia Celia y dijo que el ciclo nunca se detendría, que cada generación abriría la puerta de nuevo, que el desierto siempre cobraría su deuda. Después de esas palabras, la criatura descendió de nuevo, arrastrando consigo la sombra, y el anciano, mientras el visitante retrocedía hacia la puerta, las velas se encendieron solas, pero la luz era fría, casi blanca, como si el calor hubiera quedado atrapado bajo el piso. La criatura desapareció en el abismo, y el visitante inclinó el sombrero hacia Celia. Mar y Lucinda dijo que los recuerdos permanecerían, que la marca no desaparecería nunca, que el desierto quedaría despierto desde esa noche. La puerta se cerró de golpe, y el calor desapareció como si alguien hubiera apagado un fuego gigante bajo la tierra. La taberna quedó en silencio, pero ningún silencio normal, era un silencio vivo, lleno de respiraciones invisibles. La luz roja se extinguió lentamente, dejando solo oscuridad y el olor a ceniza. Cuando Celia por fin cayó de rodillas, sintió que todo había cambiado, que nada volvería a ser igual, que algo había quedado marcado en el mundo y en el desierto aquella noche, y que ninguna lluvia podría limpiar esa herida. Si llegaste hasta este momento de la historia,
Quiero agradecerte de corazón por quedarte conmigo en esta noche de sombras y secretos, porque cada minuto que pasaste aquí mantiene viva la llama de estos relatos que vienen del desierto profundo, donde las voces antiguas aún esperan ser escuchadas. Tu presencia es lo único que rompe el silencio que dejaron las monedas que se derritieron y los ecos que siguen temblando bajo la arena. Por eso te invito a unirte al canal para que sigamos caminando juntos, entre historias que nadie se atreve a contar. Suscríbete para que no te pierdas lo que viene, porque cada nueva historia abre otra puerta y cada puerta revela un misterio que quizás no debió salir a la luz. Gracias por estar aquí y por ser parte de esta sombra que compartimos esta noche.